Esa es la última frontera, la batalla jurídica. Legalizar lo imposible. Les doy 2 ejemplos. Por ejemplo, quieren legalizar en México las infancias trans, diciendo que los niños, desde que tienen 18 meses hasta los 3 años de edad, ya saben si van a ser o van a tener un género distinto con el que nacieron. Eso es científicamente no solo falso, sino absurdo. Están queriendo legalizar que un niño pueda desde los 7 años cambiar su identidad sexual en su acta de nacimiento. Eso es verdaderamente atroz, es vergonzoso que los legisladores se presten a esos juegos, a esos absurdos, a esas barbaridades jurídicas. Y así cada día en los congresos estatales, federales e internacionales se presentan iniciativas para modificar leyes o para crearlas con el agravante de crear nuevos derechos, derechos que naturalmente no existen, son ficciones jurídicas que atentan contra la ciencia, la naturaleza o incluso contra la razón. Por ejemplo, en la OEA están pretendiendo que se legisle para todos los países de América Latina que todas las personas pueden tener una identidad real, fíjese el término que usan, una identidad real o una identidad que se genere desde su propia imaginación. Se trata de una identidad imaginaria, una identidad creada, una identidad que a lo mejor hoy se sienten mujeres y dentro de un año se sienten hombres o dentro de 3 años se sienten un objeto o incluso un animal. Hay gentes que se han caracterizado como perros y que quieren o exigen que se les reconozca jurídicamente como si fueran perros. Por eso esto es absurdo. Atentan contra la ciencia, atentan contra la naturaleza e incluso atentan contra la razón. Esta batalla ha llegado a los más altos tribunales del mundo y a los organismos internacionales. Y es apenas que la sociedad civil se ha venido organizando para hacerles frente. Evitar que prosperen estas propuestas legislativas es la fórmula para luego revertir otros espacios como los medios y el lenguaje. Sin embargo, sería ilusorio pensar que esto es pasajero y que las cosas mejorarán con el tiempo. El verdadero movimiento de conquista de la ideología de género ocurrirá en los siguientes 5 años a partir de ahora. La verdadera batalla aún no comienza, hermanos. Está por comenzar. Los desafíos son monumentales. Nos llevan 25 años de ventaja en la participación de foros multilaterales y 70 años de trabajo intelectual, filosófico, académico, científico y por supuesto político. Tienen cubierto el tema financiero con donaciones de millones de dólares. Cuentan con respaldo de realizadores de talla internacional, estrellas de cine, de radio, de televisión, muchos de ellos homosexuales, son gente militante. Están infiltrados en prácticamente todo el espectro político y en los más importantes consorcios de la comunicación en el mundo, manejando el lenguaje, estableciendo la agenda publicitaria y la línea editorial de los principales periódicos del globo. Cuentan con despachos educativos los más influyentes del mundo, que son quienes preparan los sistemas para insertar ideología de género en los planes y programas de educación de los países que los consultan, entre ellos México, pues necesitan su aval internacional en la confección de las políticas públicas de educación en el mundo. Han creado un think tank, que son tanques de pensamiento, es lo que significa, los más grandes del mundo en todos los aspectos de la vida humana. Tanques de pensamiento es una expresión del inglés que literalmente significan tanques de pensamiento. Se tratan de grupos humanos que están generando ideas. Ese es el corazón de la agenda globalista, de la ideología de género. A esto nos enfrentamos y nuestras capacidades no están aún desarrolladas para esta confrontación.
A pesar de todo, la batalla no está decidida por una razón fundamental. La realidad es el contrapeso que importa. La diferencia es que defender la vida es una revolución. Lo de la ideología de género es reingeniería social y política. La diferencia es que nosotros peleamos por lo que amamos, pero ellos pelean por lo que desean. Lo nuestro es realidad, que ese es el único contrapeso que importa. Lo de ellos es autopercepción. Actualmente tenemos iniciativas que son muy peligrosas. Por ejemplo, en el estado de Guerrero están presentando una iniciativa que se llama Ley de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Un título como esos, pues nos sugiere que se trata de una ley que protege a la mujer, y eso nos parece súper importante y hasta como para apoyar ese tipo de iniciativas. Sin embargo, cuando uno lee el texto de la iniciativa, vienen 2 o 3 conceptos que nos dan mucho temor y que uno ve el sesgo ideológico. Por ejemplo, señalan que la religión también ha sido un factor de violencia contra las mujeres, porque, por ejemplo, en las religiones no se le permite a las mujeres ser pastoras o ser obispas, diríamos, en el término que ellos entienden por tratarse de que la religión mayoritaria es católica, ¿verdad? Cargos de dirección dentro de las iglesias están prohibidos para las mujeres y eso es un acto de violencia, dice esta ley. Otro punto, hablando de la religión, es que las religiones, dice esta iniciativa, fomentan la heterosexualidad forzada. Es decir, para poder ser ministro de culto, necesariamente, obligadamente, deben ser varones, hombres que así se identifican y que tienen preferencia sexual por una mujer, o mujeres, porque la ley, acuérdense que es acceso a la mujer a una vida libre de violencia. Mujeres que su identidad sexual es como mujer y su preferencia sexual serían hombres. Y dice esta iniciativa, ¿por qué? Si hay mujeres que son lesbianas y que prefieren el amor de una mujer, ¿por qué la religión va a prohibir que puedan tener acceso a un pastorado o que puedan ya llegar a ser dirigentes de su iglesia? Entonces, este tipo de leyes lo que está buscando es atentar contra la forma en que las iglesias se gobiernan y que puedan abrirse espacios para lesbianas o para homosexuales, para que puedan ser pastores o para que puedan ser dirigentes de las asociaciones religiosas. Entonces, aquí esta ley no es en contra de la violencia contra las mujeres, es en contra de la religión. Esos son los peligros de esta ideología de género que se quiere meter en contra de la vida de las iglesias. Eso está pasando ahorita mismo y se está discutiendo en estos días en el Congreso de Guerrero. Pero les doy otro ejemplo. En el caso del estado de Quintana Roo, ahí hay 4 o 5 iniciativas bastante tremendas, pero la que más me impactó es una ley en contra de las adicciones. Y bueno, cuando uno habla de las adicciones, pues uno habla o uno piensa inmediatamente, cuando uno dice, pues una ley en contra de adicciones, pues uno piensa contra de la bebida alcohólica, contra el cigarrillo, contra las drogas en general, etcétera, ¿no? Pero ¿qué cree usted, hermano Javier y amigos que nos escuchan? Dentro de esta ley en contra de las adicciones hay un inciso para atacar la adicción a la religión, porque dice esta iniciativa que la religión crea adicciones. Crea la adicción a ir al culto, crea la adicción a leer la Biblia, crea la adicción al fanatismo. Y entonces, otra vez, no se trata de una ley en contra de las adicciones, es una ley en contra de la iglesia y de la fe y de los valores cristianos. Por eso tenemos que estar muy atentos y muy apercibidos, porque al fin de cuentas la lucha es en contra de la vida, de la familia y de la fe.